Saludos, nosotros somos el grupo 1, formado por el número 3, 11 y 12, y yo el 26, y estaremos hablando un poco sobre la ocupación militar que sufrió nuestro país en 1916. Marineros norteamericanos desembarcaron el 4 de mayo de 1916 con el argumento de salvar vidas. Las tropas norteamericanas llegaron alrededor de la capital el 13 de mayo por el apoyo del general Arias, quien, aunque tenía un historial lleno de violencia y hostilidad, no presentó ninguna resistencia y se quedó de brazos cruzados. De esta manera, las tropas entraron en la mañana del día 16 sin hacer ningún disparo, quedando de dicha manera la intervención militar. Luego de un sinnúmero de debates, los congresistas cogieron un doctor llamado Francisco Enrique Carvajal, el cual volvió al país desde Cuba y el 21 de julio asumió la presidencia, hecho que no agradó a Estados Unidos, y dieron un informe de que no lo escogieron como tal si éste no aceptaba sus exigencias, que era un nombramiento de un experto financiero, establecimiento de una cambio nacional. Enrique Carvajal no aceptó dichas condiciones, agravándose la escasez económica a tal punto de que los empleados no recibían sus sueldos. La programación fue publicada el 29 de noviembre y anunció que a partir de la fecha de nación estaba en un estado de expansión militar bajo un mando que quedaba sometido al gobierno militar y al ejército de la ley militar aplicable a tal ocupación. El comandante crucero Force de la flota de Estados Unidos anunció en su proclamación que las leyes dominicanas serían reconocidas siempre que no estuvieran en conflicto con el objeto y el reglamento de los militares extranjeros. Eran políticas tendientes a garantizar la simpatía de los sectores de poder y así contrarrestar cualquier tipo de resistencia. En dicho sentido, KENAP procedió a pagar los sueldos atrasados de los servidores públicos, los cuales tenían mucho sin cobrar. Pero no hizo lo mismo con el presidente Carvajal, ni con los secretarios del Estado, cuyos salarios fueron retenidos debido a la firme actitud que sostuvieron. KENAP reinició los programas de obras públicas. Estos programas permitieron la construcción de carreteras para la expansión de la economía exportadora, aunque dichas obras también sirvieron para intereses internos. También se hicieron muchas actividades, pero la industria azucarera fue la principal, resultando afectados miles de campesinos. Aunque esta política conllevó a un aumento de la industria azucarera, esto conllevó a un aumento de la importación de braseros. Así conllevó a la venta de dulce dominicano a los Estados Unidos. Las medidas de los interventores fueron adaptadas por el gobierno militar con propósito de transformar la sociedad dominicana, entre las cuales están un desmantelamiento del ejército dominicano, un desarme de la población, una censura a los periódicos y prohibición de expresión que dieran aliento a la resistencia. Esta resistencia armada contra los inventores se produjo en gran parte del país,
pero fue en la región del este donde duró casi los 8 años que se mantuvieron dichos invasores. La mayoría de campesinos de esta zona se levantaron armados contra los invasores y sus abusos. Los interventores llamaron guerrilleros a estos campesinos para dar a entender que se trataban de delincuentes irracionales cuando realmente eran verdaderos guerrilleros. Los líderes de estas revoluciones fueron Chacha Goicoechea, Fidel Fermer, Vicente Evangelista, Ramón Natera, Martín Peguero y los hermanos Batida. Los militares, junto con traidores criollos, desataron toda una ofensiva para eliminar esos revolucionarios. A pesar del acoso, estos revolucionarios mantuvieron la resistencia hasta 1922. Un reducido grupo se benefició de la denominada Danza de los Millones, ocurrida entre 1918 y 1920, debido a los excelentes precios que alcanzó el azúcar en el mercado internacional. La guerra mundial afectó los lazos y tratos que teníamos con los principales comerciantes internacionales, Alemania principalmente. Aparte, se destruyeron muchos campos azucareros como consecuencia de dicho conflicto bélico. La Danza de los Millones fue el periodo al que el pueblo se ha referido como una pasada época de bonanza, o sea, cuando los perros se amarraban con longanizas. Aunque realmente nuestro pueblo nunca ha vivido en bonanza, puesto que, aunque dichas situaciones se beneficiaron al país, el número de beneficiados fue una gran minoría, mientras que el grupo de la población padeció todo tipo de precariedades. En 1919, distintos sectores de la vida nacional, pertenecientes a la clase media en principal medida, comenzaron un movimiento de reclamo a la salida de las tropas estadounidenses de nuestro país. A dicha situación se le agregó el respaldo de naciones internacionales, latinoamericanas principalmente, y de intelectuales de estas, como lo fue el caso de María Vargas Villa. El movimiento nacionalista se produjo en una época en la que Estados Unidos estaba en elecciones, por lo cual el caso dominicano fue polémica obligatoria. El candidato presidencial Wander Harris criticó a su adversario por la intervención y manifestó su intención de disponer los retiros de las tropas si ganaba dichas competencias, las cuales ganó. Harding, al triunfar en las elecciones, olvidó su promesa y procedió a nombrar un nuevo gobernador militar. Harding de inmediato publicó una proclama que dictaba su plan de evacuación, escalonada para sus tropas. Entre otras muchas exigencias, la Unión Nacional Dominicana rechazó el plan Harding y obtuvo el respaldo mayoritario de casi toda la población. Y luego de un número de factores, entre los cuales estaban el bajo repentino del precio de azúcar, la recuperación de Europa y la crisis económica que pasó en 1922, Estados Unidos se interesó por el retiro de sus tropas. Los líderes nacionalistas fueron invitados por Estados Unidos a atender conversaciones con miras a la desocupación militar. Por lo cual, en 1922, el abogado Francisco Peinado viajó a Washington con esos propósitos, donde sostuvo reuniones con el secretario de Estado Charles Evans Douglas, donde acordaron la formación de un gobierno provisional, gobierno en el cual se mantendrían los acuerdos de 1907 hasta que el país pagara su deuda externa. Douglas invitó a muchos otros líderes a que conocieran dicho tratado. Estos firmaron el 30 de mayo el memorándum aprobando el plan Douglas-Peinado.
se inició la búsqueda de una persona que cumpliera las expectativas. Y el 1 de octubre de 1922 fue electo como el presidente provisional Juan Bautista Vicini Burgos. Fue un periodo político en el exterior de Estados Unidos, desde el 1901 hasta el 1933, según el cual esto podría invertirse militarmente en otros países para organizar la estabilidad regional. Esta forma de diplomacia inició con el presidente Theodore Roosevelt en el 1901 y concluyó durante la presidencia de Franklin Roosevelt en el 1993, cuando Estados Unidos aprobó la política del buen vecino en el 1904 con el comisario Roosevelt. Eso hizo la política oficial del agarrote como una extensión de la doctrina Monroe. Siguiendo con las implicaciones de esta ocupación, está la sustitución del comercio con Europa por el Estados Unidos, un incremento de importaciones de mercancías norteamericanas, una influencia logística, una pretensión de sustituir la música criolla por la norteamericana, el establecimiento de una sólida administración pública, el aumento de la relación de dependencia con Estados Unidos, la sustitución de diversiones tradicionales, o sea, pelea de gallos se cambió por béisbol, una división de la creencia de que los norteamericanos son superiores en todo, la creación de la Policía Nacional, entre muchos otros aspectos. Pérdida de soberanía. El control político y administrativo del país estuvo en manos de los Estados Unidos, lo que redujo la autonomía nacional. Número 2. Dependencia económica. Se implementaron reformas que favorecieron los intereses de Estados Unidos y controlaron la economía dominicana, especialmente a través del control de aduanas y deuda externa. Número 3. Resistencia y resentimiento. Hubo revueltas populares contra la ocupación, generando un fuerte sentimiento nacionalista y antiimperialista. Número 4. Modernización parcial. Mejoraron infraestructura, pero la dependencia de EU persistió. Número 4. Cambios sociales y militares. Hubo transformaciones en la estructura social y militar, con el ejército dominicano reorganizado bajo la influencia de Estados Unidos. Gracias a todos por ver nuestro documental. Hasta aquí ha llegado nuestra participación.